Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema de la oración. Esta ya es la parte número 34. Aclarando de que los dos videos anteriores hubo un error en la cuestión de el número de parte que iba. Así que esta es la parte número 34 y hoy vamos a estar hablando de un varón de oración que fue Cornelio. Hace 2 días hablamos, pero de los discípulos de Jesús, esa fue la parte número, de Esteban, y esa fue la parte 33. Y la de los discípulos de Jesús fue la parte 32, así que hubo un pequeño error en el conteo de las partes de estos varones de oración. Así que quedamos con que los discípulos de Jesús fue la parte 32 y Esteban fue la parte 33 en realidad. Esta ya es la parte 34 y va a corresponder a Cornelio. Vamos a ver qué nos dice, amados hermanos, la palabra del Señor en Hechos, capítulo 10 del versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amado hermano, Cornelio era un gentil. Cornelio no era un judío. Cornelio era un gentil así como nosotros. O sea, personas que no pertenecían a los judíos, que no pertenecían al pueblo de Dios en aquel tiempo. En aquel tiempo solamente se pensaba, los judíos pensaban que la salvación solamente iba a ser para los judíos, que los gentiles no tenían derecho, no tenían acceso precisamente a la salvación de Dios. Mas sin embargo, vamos a ver qué nos cuenta esta historia, porque esta historia precisamente nos marca el comienzo precisamente de cómo Dios nos muestra cómo no era exclusivamente para los judíos, sino que también fue el acceso para los gentiles, que somos cada uno de nosotros, amados hermanos. Así que vamos a ver esta interesante historia, pero aquí podemos ver claramente, ya lo aclaramos, Cornelio no era judío, era de Roma. Aquí podemos ver, decía: un hombre llamado Cornelio, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. O sea, él era centurión, era un varón de un puesto alto en la cuestión del ejército romano. Era una persona con una buena posición económica, con una buena posición social, con un buen cargo que él tenía. Pero vamos a ver que decía: piadoso y temeroso de Dios, aun siendo un gentil, aún no siendo judío, él era una persona piadosa y temerosa de Dios, amado hermano. Y dice, con toda su casa, o sea, él y toda su casa eran piadosos y temerosos de Dios, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, era una persona que sí temía a Dios, amado hermano, que sí buscaba a Dios, él y toda su casa. Tuvo una visión y este ángel le dijo que enviara hombres a Jope y que hiciera venir a Pedro, al apóstol Pedro, y él le iba a decir lo que él, las cosas que él debía de hacer, amado hermano. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice Hechos 10:24, amado hermano. Aquí, como podemos ver, se confirma de que pues esta persona era precisamente un varón de oración. Por eso lo quise incluir también, porque este varón, Cornelio, pues era un varón temeroso de Dios, un varón que realmente buscaba a Dios. Vamos a ver Hechos 10:24. Dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, fíjate,
este varón, este Cornelio precisamente, ya estaba esperando a Pedro. Lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y a sus amigos más íntimos porque él iba a ver qué iba a decirle Pedro, qué tenía que decirle Pedro. Así que juntó a las personas más importantes, amado hermano, a su círculo más importante. Y vámonos a Hechos 10:28. Dice en Hechos 10:28. Y les dijo, vosotros, Pedro les dijo, amado hermano, Pedro les dijo a ellos y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Porque Pedro tuvo también, amado hermano, una visión, y ahí en esa visión Dios le dijo que pues él no llamara a ningún hombre inmundo, a ningún hombre, que la salvación podía ser también para los gentiles, no exclusivamente para los judíos. Le mostró precisamente en una visión esto a Pedro. Así que Pedro es sincero y les dice claramente, ¿saben ustedes lo abominable que es para un judío juntarse con un extranjero? O sea, con un gentil, con alguien que no era del pueblo de Dios, que no era del pueblo judío. Pero Dios le había mostrado a él que él no le llamara inmundo precisamente a esas personas. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Vámonos a Hechos del capítulo 10, 36 al 48. Dice la palabra del Señor. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, empieza a decirles Pedro, a todos ellos, a Cornelio, a los que se encontraban con él, sus parientes y sus amigos. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amado hermano, qué hermosa situación. Como podemos ver, Cornelio era un varón piadoso que oraba, que hacía muchas limosnas. Se le aparece el ángel, le dice que mande hombres a Jope para traer a Pedro. Él convoca en su casa precisamente a sus familiares, a sus amigos más íntimos, para escuchar a Pedro, para ver qué Pedro les iba a decir, qué les tenía que decir. Así que Pedro les empieza a compartir todo acerca de Jesús, les empieza a compartir el evangelio Pedro a todas estas personas, a Cornelio, a sus parientes y a sus amigos, y le dice que precisamente el que crea en el Señor Jesucristo pues va a tener perdón precisamente de sus pecados. ¿Y qué sucede? Mientras ellos estaban escuchando a Pedro predicarles el evangelio, ¿qué sucede? Vino el Espíritu Santo sobre Cornelio, sobre sus familiares y sobre sus amigos que se encontraban reunidos ahí en la casa de Cornelio. Y ahora sí fue notorio para
cada uno de ellos, para los que venían junto con Pedro, que eran personas que estaban en la ley, que cuidaban mucho la ley y que estaban circuncidados, pues fue notorio y fue para ellos una sorpresa. Dice la palabra de Dios que se quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque ellos vieron que también el Espíritu Santo se derramaba sobre los gentiles, amado hermano, no solamente sobre los judíos, porque como mencionamos, había esa falsa creencia, había esa creencia de que los gentiles no tenían oportunidad de salvación, solamente el pueblo judío. Pero aquí claramente la palabra del Señor nos muestra cómo se derramó el Espíritu Santo y cómo llegó la salvación a los a los gentiles, no a los no solamente a los judíos, sino también a los gentiles que también somos, pues tú y yo, que somos nosotros, ¿verdad? Que no somos del pueblo judío, pero también vino la salvación para nosotros, amado hermano. Y esta es la enseñanza el día de hoy, amado hermano. Que esta persona, aún sin ser judía, buscaba a Dios, hacía limosnas. Él era temeroso de Dios, amado hermano. Era un varón que las oraciones llegaban a Dios, que Dios se agradaba de este varón de oración de Cornelio, amado hermano. Y esta es la enseñanza, amado hermano. Muchas veces en la caemos o caen muchas personas en la religiosidad, en decir, ¿sabes qué? Yo creo que esta persona yo creo que no tiene una buena relación con Dios. Yo creo que esta persona, y comienzan a hacer conjeturas, amado hermano, o a juzgar. Pero sin embargo, Dios, que conoce los corazones, precisamente él que conocía a Cornelio, pues precisamente él sabía que este varón era un varón que lo buscaba, un varón temeroso, un varón piadoso, amado hermano. Así que en la cuestión espiritual, amado hermano, nunca sabemos lo que existe de la puerta hacia adentro, amado hermano. Muchas veces es muy común pues creer que una persona a lo mejor no busca a Dios, o que a lo mejor se apartó de Dios, o que a lo mejor no tiene una vida profunda con Dios, una comunión con Dios profunda, y sin embargo no será así. Podemos ver cómo esta persona, a lo mejor los judíos, si los judíos, yo creo que hubieran dicho, no, o sea, este varón Cornelio, ¿qué? O sea, se les hacía inmundo cualquier persona gentil. Y sin embargo aquí vemos cómo Dios se agradaba de sus oraciones y cómo llegó la salvación a los gentiles, amado hermano. Y podemos tener la salvación, y tenemos la salvación cada uno de los que somos gentiles, que no pertenecemos al pueblo judío, pero que la salvación llegó también para cada uno de nosotros, amado hermano. Así que esa es la enseñanza. Esto marcó una cuestión muy importante, amado hermano, porque fue precisamente el inicio de cómo la salvación comenzó también a expandirse, a extenderse también a los gentiles, cómo fue algo tan notorio y cómo se quitó solamente eso de creencia de que solamente era para los judíos, y cómo Dios comienza a extender también su salvación para los gentiles, amado hermano. Esta es la enseñanza el día de hoy. Este es otro varón de oración que ya estudiamos acerca de la oración, amado hermano. Y pues si fue de bendición este tema, compártelo con más personas, amado hermano. Si tienes alguna petición de oración, déjanosla escrita y vamos a estar orando mi esposo y yo por tus necesidades. Que tengas un excelente y bendecido día, amado hermano. Dios te bendice.